La vida cristiana no está exenta de desafíos, y uno de los mayores retos que enfrentamos en nuestro caminar de fe es la lucha interna entre la fe y el miedo. Todos hemos experimentado momentos en los que nuestras dudas y temores parecen amenazar con aniquilar nuestra esperanza. La fe nos llama a confiar en Dios, a creer en sus promesas, pero el miedo, alimentado por nuestras inseguridades y las circunstancias difíciles, a menudo se interpone en nuestro camino. Esta batalla interna puede ser una de las más intensas, pero también es una de las más formativas en nuestro crecimiento espiritual. El miedo es una emoción natural que surge ante la percepción de amenaza o peligro. No obstante, cuando ese miedo no se controla o se somete a la fe, puede tener un impacto negativo en nuestra vida espiritual, emocional e incluso física. En contraste, la fe es la confianza plena en Dios, una creencia que se basa en lo que Él ha prometido, más allá de lo que nuestros ojos ven o nuestros corazones sienten. Es la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos incluso en medio de las tormentas. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron esta lucha interna entre la fe y el miedo. En cada uno de esos relatos, podemos encontrar lecciones que nos ayudan a entender cómo podemos superar el miedo con la fe en un Dios que nunca falla. 1. El miedo como respuesta humana natural. El miedo es una emoción natural y parte del diseño humano. A lo largo de la Biblia, encontramos muchos ejemplos de personas que experimentaron miedo, desde Adán y Eva, que se escondieron de Dios después de desobedecerle, Génesis capítulo 3 versículo 10, hasta los discípulos de Jesús, quienes temieron durante la tormenta en el mar, Mateo capítulo 8 versículo del 24 al 27. Sin embargo, el miedo no está destinado a ser un obstáculo insuperable, sino un recordatorio de que necesitamos a Dios en todo momento. El miedo a menudo nace de nuestra percepción de vulnerabilidad. Cuando enfrentamos situaciones que no podemos controlar o que parecen superar nuestras capacidades, el miedo surge como un mecanismo de defensa. Pero, en el contexto cristiano, el miedo no debe ser una respuesta que nos gobierne. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, el apóstol Pablo nos recuerda: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta escritura nos muestra que, aunque el miedo es real, no es el espíritu que Dios nos ha dado. Él nos ha dado poder, amor y autocontrol, recursos suficientes para enfrentarlo. Cuando el miedo surge, es una señal de que nuestra confianza puede estar siendo puesta en algo o alguien distinto de Dios. Este es un punto crucial para entender cómo combatir el miedo con la fe. Debemos reconocer que la fuente de nuestro temor es la falta de confianza en la suficiencia de Dios en nuestra vida. El miedo, aunque natural, no debe dictar nuestras decisiones ni controlar nuestra vida. Es una oportunidad para recurrir a Dios y buscar su paz. 2. La fe, la respuesta divina al miedo. La fe, por otro lado, es la respuesta que Dios nos ofrece para superar el miedo. La fe no niega la existencia del miedo ni las dificultades, pero elige confiar en que Dios está en control, que Él es más grande que cualquier desafío que enfrentemos. En la Biblia, encontramos muchos versículos que nos alientan a confiar en Dios y a poner nuestra fe en su poder y soberanía. En Isaías capítulo 41 versículo 10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es clara: cuando sentimos miedo, Dios está con nosotros, dispuesto a fortalecernos y ayudarnos. La fe, como dice Hebreos capítulo 11 versículo 1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe nos permite ver más allá de lo visible y confiar en lo que no podemos controlar. La fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que sabemos que Dios ha prometido. Al poner nuestra confianza en su palabra, podemos resistir el miedo que amenaza con paralizarnos. La fe también nos permite interpretar las circunstancias de la vida a través de la perspectiva divina, sabiendo que todo tiene un propósito y que Dios es soberano sobre cada aspecto de nuestra vida. Un ejemplo claro de esta lucha entre la fe y el miedo lo encontramos en la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo capítulo 14 versículo del 28 al 31, Pedro, al ver a Jesús caminando sobre el agua, pidió que lo llamara. Jesús le dijo: ven. Pedro, con fe, comenzó a caminar sobre el agua, pero cuando vio el viento fuerte, sintió miedo y comenzó a hundirse. Jesús, al salvarlo, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje ilustra perfectamente cómo la fe puede movernos a hacer lo que parecía imposible, pero también muestra cómo el miedo puede hacer que vacilemos y perdamos el enfoque en Dios. La lección aquí es clara: la fe nos impulsa a actuar, pero el miedo puede llevarnos a la parálisis si no nos mantenemos enfocados en el poder de Dios. 3. La lucha entre la fe y el miedo en la vida diaria.
La lucha entre la fe y el miedo no es algo que solo se experimenta en las grandes tragedias o pruebas, sino que también está presente en nuestra vida cotidiana. El miedo puede surgir en diversas situaciones. Miedo al futuro, a no ser suficiente, al fracaso, a la soledad o incluso al rechazo. Estos miedos, aunque muchas veces no son tan visibles, pueden ser profundamente paralizantes. A menudo, estos miedos nos quitan la paz y nos impiden vivir plenamente la vida que Dios ha preparado para nosotros. La fe, por otro lado, nos da la seguridad de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que nada ocurre sin su conocimiento y control. Jesús nos invita a vivir sin miedo. En Lucas capítulo 12 versículo del 22 al 26, les dice a sus discípulos: «Por tanto, os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por el cuerpo, qué habéis de vestir. Considerad los cuervos. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves?». Este pasaje resalta cómo la fe en Dios nos permite descansar en su provisión, incluso cuando las circunstancias parecen inciertas. El miedo a la escasez o la inseguridad puede ser un obstáculo en nuestra vida, pero la fe nos asegura que Dios cuidará de nosotros. Cuando luchamos con miedos cotidianos, debemos recordar que Dios es el proveedor de nuestras necesidades y que nada puede separarnos de su amor. La fe no es una negación de los miedos, sino un acto de confianza en que Dios estará con nosotros, sin importar lo que enfrentemos. La fe nos lleva a la acción confiada, sabiendo que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está obrando a nuestro favor. 4. Superar el miedo con la fe práctica. Superar el miedo con la fe no se trata solo de pensamientos o afirmaciones positivas, sino de una confianza práctica en Dios. ¿Cómo podemos vivir esta fe en nuestro día a día? Aquí hay algunos pasos que podemos tomar para cultivar una fe que supere el miedo. Orar con fe. La oración es una herramienta poderosa para combatir el miedo. Al hablar con Dios y expresar nuestras preocupaciones, Él nos da paz. En Filipenses capítulo 4 versículo del 6 al 7, se nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a orar en todo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos permite entregar nuestras preocupaciones a Dios y recibir su paz. Cuando oramos, reconocemos que Él está en control y que podemos confiar en su soberanía. La oración nos ayuda a fortalecer nuestra fe, al recordar que no estamos solos en nuestras luchas. Declarar las promesas de Dios. Cuando los miedos intentan apoderarse de nuestra mente, es importante recordar las promesas de Dios. Declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas nos ayuda a reemplazar las mentiras del miedo con la verdad de la fe. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento, darnos paz, fortaleza y guiar nuestros pasos. Recordar los testimonios de otros. A lo largo de la historia, hemos visto a muchas personas que han superado el miedo por medio de la fe en Dios. Los testimonios de otros nos animan a mantener nuestra esperanza viva. El Salmo capítulo 77 versículo del 11 al 12 nos anima a recordar las obras poderosas de Dios en el pasado como fuente de esperanza para el presente. Cuando miramos atrás y vemos cómo Dios ha obrado en nuestras vidas y en las vidas de otros, podemos fortalecer nuestra fe. Recordar los milagros y las promesas cumplidas por Dios nos da confianza para enfrentar lo que está por venir. Accionar con valentía. La fe también implica tomar pasos de acción, incluso cuando sentimos miedo. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. En Josué capítulo 1 versículo 9, Dios le ordenó a Josué ser valiente y no temer, porque él estaría con él. La valentía se basa en la fe, y es a través de la acción que vemos el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. 5. Conclusión. Vencer el miedo con la fe en Dios. La lucha entre la fe y el miedo es una batalla que todos enfrentamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Sin embargo, como cristianos, tenemos la promesa de que nuestra fe puede superar el miedo, porque nuestra fe está puesta en un Dios que es más grande que cualquier temor. Al confiar en su soberanía, recordar sus promesas y tomar acción basada en la fe, podemos caminar con valentía y esperanza, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. La lucha entre la fe y el miedo no es un proceso fácil, pero es una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra relación con Dios. A través de esta batalla interna, aprendemos a depender más de Él y a vivir con una fe inquebrantable que nos lleva a superar cada miedo, sabiendo que, en Cristo, somos más que vencedores. La victoria sobre el miedo no es instantánea ni sencilla, pero se logra día a día al confiar en el poder de Dios, al caminar en fe, y al permitir que su amor eche fuera todo temor. Como dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Que podamos aprender a vivir en ese amor perfecto, confiando en que Dios es más grande que cualquier miedo que enfrentemos.